Anoche soñé una oveja eléctrica. Anoche yo tuve un sueño crítico. En ceros y uno era el léxico. Mi sueño era onírico y numérico. Anoche soñé una oveja eléctrica. Hablaba en un extraño argot. Y cuando desperté mi alma escéptica se supo en el cuerpo de un robot. La oveja eléctrica. La oveja eléctrica. Anoche soñé una oveja eléctrica. Al filo de mi insomnio eléctrico. Balaba con cantos algorítmicos. Balaba y bailaba una danza elíptica. Anoche soñé una oveja eléctrica. Tenía una memoria ecuménica. Guardaba archivos antiquísimos. Mas la ignorancia es cataclísmica. La oveja eléctrica. Basada en la novela, en el título de la novela de Philip K. Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que a la vez da pie a la película Blade Runner, y que lo que básicamente se está preguntando es si los androides o los robots podrían llegar a soñar. Y esta pregunta es muy interesante porque quiere decir que la ciencia que puede hacer la tecnología que permite tener máquinas artificiales, ya en sí misma también es un sueño. A veces nos olvidamos de eso. La misma ciencia participa del sueño, crea máquinas para soñar. En este caso, máquinas de inteligencia artificial. Y esto nos recuerda que también nosotros somos una biomaquinaria para soñar. Estamos hechos de carne y hueso, pero no dejamos de ser también un conjunto de neuronas que se prenden, que tienen sus chispas eléctricas entrecruzándose para darnos la percepción del mundo y soñar. Gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación de Pepe a ser parte de esta mesa. La verdad es que creo que si existiera un mundo paralelo, la verdad, imagino a Pepe Gordon pues vestido así con una túnica levitando así como en un océano de gelatina azul, moviendo sus 8 brazos, una deidad y derramando, emanando esa sabiduría y esa especie de conocimiento compasivo que tiene hacia el mundo, hacia sus amigos, hacia todo lo que le rodea. Es un ser maravilloso. Yo descubrí en el camino, después de intercambiar muchas conversaciones sobre ese punto milagroso en el que la ciencia, el trabajo de los físicos, de los matemáticos se junta con el trabajo de los poetas y los músicos y los imaginantes. Esa pequeña franja de la realidad que se confunde con el sueño, que se confunde con lo irreal, que parece que se nos va de las manos como la partícula de Dios, como que podemos saber, y no nos vayamos a la nanotecnología. Yo tengo una novia que es como el bosón de Higgs, o sea, de repente sé dónde está, pero no la puedo alcanzar. Sé a qué velocidad se mueve, pero no sé si me quiere ver. Es una cosa. Para mí esta sí es una de las propuestas salvadoras de la humanidad, por lo pronto mexicana. Y como creo que esa labor la está realizando de manera excelente José, me tomé la libertad de traer un objeto que es este. Es un kit. Es el kit que le hace falta a todas las personas que están interesadas en las transdisciplinas, sobre todo en la oveja eléctrica.
que como dice en el libro, ya supe de dónde vino el término de la oveja eléctrica, que no me había percatado de eso, lo cual es esta unión entre lo erudito y lo sabio que nos ofrece Pepe todo el tiempo. Y entonces, ¿verdad? En este kit, que lo de Caro Quintero no fue tan gratuito, ¿eh? Entonces, ahí viene... Las luces son tan fuertes que no nos vamos a percatar muy bien de que además tiene un botoncito en lugar un poco extraño. Se lo tengo que encontrar así como ya está. La mirada de la oveja eléctrica, que según el cuento es verde y no es gratuito ese efecto, porque es de radiografía. Y luego, en otro lugar también inquieto, cuando me llegó el libro, hace poco, lo dejé por ahí en la sala, como acostumbro hacer, para que mi hija, la menor, se tropezara con esto. Mi hija de 12 años, y efectivamente se tropezó con él. Yo puedo siempre verlo un poco de lado y vi que lo tomó. Y después yo me subí a hacer algunas cosas ahí. Curiosamente, la primera prueba que regresé, 10 minutos, 15 minutos después, ella seguía. Fue la primera muestra de que quizá no estaba tan mal el libro, que yo todavía no había leído. Y después, al día siguiente, conversando con mi otra hija, nos salió el tema del libro y entonces ella se apresuró a decirme, pero papá, yo lo supe antes que lo dijera, que se trataba del virus de la ignorancia. Entonces me quedó claro que era un buen libro para niños. Creo que la logró cautivar. Hace unos años, cuando en esas vueltas de la vida terminé dirigiendo Canal 22, cuando me con Pepe, le preguntaba y le decía que yo creía que lo que él podría ser en una nueva etapa del Canal 22, después de haber sido el conductor del noticiero desde su inicio hasta muchos años, después era tener un programa de ciencia. Entonces, porque yo creo que tú eres ideal para dedicarte a esto. Y por supuesto que él retomó con un entusiasmo enorme esta idea y a los pocos días ya tenía el nombre, la oveja eléctrica. Nombre fascinante porque justamente despierta no solamente estas hermosas figuras de la Toscana, sino además la curiosidad inmediata: ¿por qué oveja eléctrica? No es casual que luego en el libro, los personajes del libro, lo primero que se preguntan es justamente ¿por qué la oveja eléctrica? Sí sueñan los androides con ovejas eléctricas, como es el título original del libro de Philip K. Dick, uno de los grandes escritores, del siglo XX, uno de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX. Entonces creo que el trabajo que ha hecho Pepe a lo largo de los años, reunido ahora conmigo, ha sido estupendo para paliar, un poco para curar, es casi una especie de medicina frente a la manera como la educación tradicional suele hacer que los niños odien la ciencia. El trabajo de Pepe hace que los niños y los jóvenes recuperen la pasión por la ciencia. Cuando trato de hacer un trabajo como este, trato de pensar más bien en el niño que fui yo, ¿no? Y trato de recordar qué es lo que me hubiera gustado a mí ver plasmado, qué es lo que me hubiera gustado que me diera a mí a la hora de hacer un trabajo como este. Y bueno, me acuerdo mucho de mis primeras aproximaciones a las letras, fue a través de los cómics, y me acuerdo mucho de mis primeras lecturas de los Tintines, que cuando yo era muy joven hacía esfuerzos increíbles por leerlos, aunque luego no entendía realmente nada, porque los Tintines traían un trasfondo cultural bastante fuerte, ¿no? Hechos históricos y cuestiones así. El hecho es que cuando yo los comenzaba a leer, los leía porque me gustaba la aventura, y de ahí partía, fueron un punto de partida para tratar de entender primero que nada historia. Y cuando me acerqué a otro tipo de cómics que comenzaron a hablar de ciencia, que a lo mejor yo no acababa de entender por completo, y bueno,
al acabar el cómic trataba de buscar una enciclopedia para entender que estaban hablando en ese cómic en especial, ¿no? Entonces, para mí es muy satisfactorio darme cuenta del hecho de que ese niño que existió en los años 70, que tenía 8 años, y que comenzó a explorar la cultura y a ser más curioso a través de las viñetas, y que justo en un momento como este, donde estamos aquí todos reunidos, y bueno, y ver que de repente aquí hay niños y que nos cuentan las anécdotas acerca de sus niños viendo el libro, es sumamente satisfactorio darse cuenta de que se está cerrando un ciclo, ¿no? Porque ese niño que estaba comenzando a conocer el mundo a través de las viñetas, soy yo que estoy ofreciendo ahora a los niños un libro que está funcionando en ese mismo canal, ¿no? Si nosotros tratáramos de elaborar un cuento en torno a esto, porque parece realmente algo fascinante, le llamaríamos algo así: cuando el origen nos alcanza. Cuando el origen nos alcanza. Es el mito, la estructura mítica narrativa de la serpiente que se muerde la cola se está cumpliendo ahí. Y yo digo, carambas, qué realidad, qué importante comunicar esto que fascina y asombra la curiosidad de los científicos y hace que todo el trabajo de talacha, porque hay un trabajo de talacha en la ciencia, por supuesto está ahí, valga la pena porque está la curiosidad, porque está el asombro que se ha generado. Y bueno, en este terreno entonces pues surge esta posibilidad de contar una historia que yo quería sobre todo que correspondiera a una narración contemporánea, niños mexicanos que van al Cinvestav, toman el metro, platican con Gerardo Herrera, con el doctor Gerardo Herrera, platican con científicos mexicanos para tratar precisamente de combatir el virus de la ignorancia. Las tres son muy interesantes. Shimon Peres planteaba que cuando uno lee un libro, no tan solo uno lee el libro, sino que el libro nos lee. Entonces, al leernos el libro, realmente nos permite darnos un espejo de lo que estamos viviendo nosotros mismos. Empezamos a ver nuestra historia, que siempre es tan fragmentada. A veces tiene la ordenación de capítulos al ver una historia en un libro o en una película. Te hace un espejo y de repente empiezas a entender un poco los capítulos que estás viviendo. El escritor Juan José Millás, el escritor español Juan José Millás, escribió una novela que se llama Dos mujeres en Praga, que arranca con la siguiente frase: unos personajes están leyendo un anuncio de ocasión que dice: usted pone la vida y nosotros le hacemos su novela. Y él me contaba que todos mereceríamos tener una novela de nuestra propia vida, para que así, aunque fuera un poco arbitraria la selección de qué capítulos estamos viviendo, supiéramos que hay una historia y hay un relato. Entonces esta es una parte esencial de la literatura, nos hace espejo, y por eso tiene también una gran importancia en la educación. Los libros no son para hacer resúmenes que entrega uno en una tarea trasnochada. Los libros son precisamente instrumentos, bagajes de la memoria que nos permiten enfrentarnos a la vida con historias y relatos que nos facilitan tener mayor creatividad para no repetir la misma historia. Con la sabiduría de otros, ¿no? Con la sabiduría de otros, con la posibilidad de meternos en otra piel. Se dice que, en términos históricos, se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Quien no conoce la novela y la literatura está también condenado a repetir ciertas historias, que además a veces son muy tristes, trilladas, melodramáticas, y que no nos permiten hablar del potencial que pueden tener nuestros relatos. Entonces, en la educación, la creatividad y la imaginación de los grandes artistas siempre nos ensanchan la mirada. Y en la seducción, por supuesto, son atractivas, nos despiertan el más fino erotismo, que es el interés en el otro.